tema de Aarón Anchorena, resulta que él gana una clase, digamos, turismo, o una clase de crucero. Uno era racer y otro era crucero. Y realmente, en una de las categorías salió campeón, ganó, en otra salió segundo, en la de offshore. Tuvo una gran actuación y en muchos de estas historias, tanto la italiana como la francesa y la inglesa, aparece, pero principalmente la italiana, muy ambiguamente lo que había pasado, hasta que descubrimos que no lo tenemos confirmado, pero estamos casi seguros que es así. Aparece una foto de Aarón Anchorena de Galeri Bastón, ¿no? Sube a la lancha, se sienta en la popa y hay un señor que maneja y es el conductor y el mecánico. Resulta que los italianos no quisieron publicar nada de eso porque ese que era el mecánico de Aarón Anchorena y el que manejaba la lancha era Lancia, el que después hizo la fábrica de automóviles. En aquella época trabajaba en la Fiat. Es una historia muy interesante. Esta la encontramos y la fuimos deslumbrando también con un señor de Bariloche, que él estuvo estudiando, está estudiando la navegación en el Nahuel Huapi, y Aarón Anchorena tuvo un astillero en la Isla Victoria también, y llevó barcos allá. Y esta lancha, que era una lancha italiana con 2 motores Fiat de 24 caballos cada uno, la trajo acá a la Argentina. No estás compartiendo pantalla ahora. Se ha perdido, pero bueno. Bueno, ese es un poco no veo nada. Lo que encontramos más viejo de lo que se produjo en el exterior. Y bueno, aquí sabemos que la primera carrera la organizó el Sailing Club, una carrera entre San Isidro y San Fernando. En algunas, por ahí aparecen los que corrieron. Sí. Y en esas carreras, esas primeras carreras, corrió un señor Robert, que donó la copa que yo tengo aquí detrás, que se la donó al Chacul argentino como Copa Challenger, más o menos en 1906, 1907, por ahí, pero se empezó a correr en 1929 y está grabada por todos los que la ganaron. Tenían para adjudicarla definitivamente ganar 3 veces seguidas. Bueno, ahora cuando lleguemos a esa época les voy a contar el resto de la historia de esta. Pero el Chaco argentino está toda la náutica argentina y la parte de los argentinos internacionales y todo, está muy ligada al Chaco argentino. Y realmente hicieron una labor extraordinaria. Principalmente la actuación del doctor Echegón, que fue una figura en Europa, está considerado en el libro de historia, principalmente el libro francés, como el que hizo desarrollar de nuevo la competición en Francia, arrancando en Francia, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, en 1925 hasta 1930 se retiró cuando ya empezaba el problema de la guerra, un poco antes de la guerra con la parte política, tuvo problemas con la gente de Italia y eso. Pero él entra como delegado del Chaco argentino en el año 1927. En ese momento se llamaba UIA, era la Unión Internacional de Yacht Automóvil. Y en 1931, hace un récord, hecho entre 1928 y 1932 hizo muchos récords. Por ejemplo, aparece más o menos por el año 30 y pico en la historia. Él siempre corrió con las lanchas que se las hacía fabricar él y fabricaba los motores, inclusive. Llegó a ser motores realmente muy avanzados. Y en una publicación de los campeonatos mundiales, más o menos en el año 30, aparece en la clase Racer, en la categoría 1.5 litros, una lancha Snoopy de Estados Unidos, con un récord de velocidad de 84.673 como récord mundial de la categoría de 1,5 litros. El año 30, fines del 30 o del 31, cuando la Miss England hace el récord mundial aquí en la Argentina, que fue homologado por el Chaco argentino, aquí fueron la autoridad nacional.
Eso tuvo repercusión internacional. Eso produjo un impulso muy grande de la náutica, la participación inglesa, que fue con relación a una exposición que hizo muy grande aquí el Reino Unido en ese momento. Y bueno, en ese momento mi padre también estableció un récord con una embarcación que aparece, después lo vamos a ver acá en la foto, hecha por don Emilio, un récord argentino en la categoría 500 centímetros cúbicos y homologada por el récord argentino. Bueno, y después sigue, digamos que prácticamente todas las carreras entre 1930 y hasta 1980 o 90, el ciclo argentino tuvo mucha participación. Y en ese sentido, estoy un poco, digamos, confundido. ¿Por qué razón Argentina, que tuvo con el ciclo argentino tanta participación en la Unión Internacional de Motonáutica, en este momento no está adherido, cuando sí está adherido Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil? Es una pena, y si alguna vez la economía empieza a funcionar un poco mejor, la Argentina tiene capacidad para intentar o hacer récords mundiales. Y si intentamos hacer un récord mundial, vamos a tener que ir a otro país. Creo que es un tema que en algún momento habría que verlo y a ver. Yo creo que el ciclo argentino debería volver a ser la autoridad nacional. Bueno, si no, comenzamos con la historia del astillero, pero si me quieren hacer alguna pregunta más, encantado. Vamos, dejemos las preguntas para el final. ¿Por qué no mostrás el astillero? Bueno, aquí tenemos la primera foto. En esta foto aparece la primera parte del astillero. Esto debe ser muy cerca de 1924. No, déjenme la anterior, por favor. Bien, esto es en 1924, que ahí aparece un bote. Está tapado ahora por las figuras de los que estamos hablando, pero está don Emilio ahí, hay una de las señoras, no sé cuál era, de las tías o abuela, en la parte de la casa, porque habían hecho el astillero y la casa juntos, que por muchos años vivimos ahí. La historia comienza en 1903, cuando Santos Reñicoli, que era mi abuelo, y su esposa, viajan desde Italia. Ellos vivían en Porto Recanati, cerca de Ancona, y en esa época viajaron en tercera clase, siempre lo contaba la abuela, con don Emilio, que tenía 3 meses. Realmente se ve que era gente muy de aventura y de hacer cosas importantes. Esta foto, digamos, es la primera parte. Después vamos a ver otras posteriores, que el astillero va cambiando. Y aquí en la Argentina, en 1907, nace el Chino. El Chino era un sobrenombre, se llamaba José Higinio. Y entre 1903 y 1924, el abuelo tenía una sociedad con un señor en el río Arravieja y cosechaban frutas, y se dedicaba a eso, a vender frutas y a cosecharlas. Todavía está el lugar donde está, que inclusive es interesante porque tienen esclusas para regular el riego de la plantación de frutas. Y en 1920, don Santos Reñicoli compra, con dinero que había juntado desde 1913 hasta 1920, el terreno donde después estuvo el astillero. Esta foto es muy interesante porque aquí se ve, esta es más o menos de 1930. Aquí hay una canoa hilera de las que hacían para llevar frutas y para los hileros. En el libro, Juan Bader explica que el diseño de este tipo de embarcación es realmente muy avanzada. No se sabe cuál fue el origen, pero es típico de la Argentina. Son embarcaciones que calan muy poco cuando está descargada, tienen muy buen rendimiento porque tienen una relación eslora-manga muy pequeña,
que hace que sea muy eficiente, pero en la medida que se carga, como tiene los costados muy abiertos, va aumentando la capacidad de carga y su estabilidad. Bueno, esta es una canoa de paseo. Después aquí aparece la embarcación que yo les decía que en 1930 mi padre hace un récord con un motor de 500 centímetros, un motor inglés Dunel. Y acá no se ve, pero sobre la derecha, no sé si ustedes lo ven, hay una canoa hilera de carrera. Después vamos a hablar más de las de carrera. Y lo interesante de la construcción, me tomo un poco de agua. Lo interesante de la construcción de este tipo de canoa, que lo hacía, eran muy fáciles de fabricar a pesar de que eran muy eficientes. El fondo era completamente plano. Entonces lo que hacían es poner las tablas del fondo y sobre esas tablas compraban curvas de algarrobo, que ya los aserraderos de esa época los tenían, y los unían. Y con eso armaban después, poniendo varillas y eso, estas embarcaciones que realmente todavía hoy están funcionando y no cambiaron mucho de aquel tiempo. Y aquí muy a la derecha se alcanza a ver una de carreras, porque ven que tiene atrás, aumenta el plano de sustentación. Eso es porque estas embarcaciones ya planeaban. Cuando llegue el momento, en alguna foto vamos a ver y voy a ampliar de este tipo de embarcaciones las que hicieron en el astillero. Este es otro diseño de don Emilio y hecho en el astillero, más o menos por el año 31, 32. Hubo muchas embarcaciones de este tipo y ocurre de que desde que empezó el astillero, siempre a mi padre y a mi tío les gustaron mucho los fuera de borda. Yo creo que es el único astillero en la Argentina y sí, en muchos lados más, que desde aquel año, desde 1924 hasta ahora, siempre estuvimos con los motores fuera de borda. Bueno, esto ya es un poco más adelante, pero vamos a seguir un poco aquí está ese mismo, otro bote parecido, está Gino Renicoli, que era muy joven, acá se ve, y el que está detrás de él, que ahora se tapa un poquito, es Arturo Zuccati, que siempre fueron muy amigos y vecinos y seguimos siendo amigos, ¿no? En la fecha de fundación del astillero es 1924 y pusimos y buscamos una fecha de iniciación y hay una anécdota porque contaba mi padre y mi tío que el abuelo estaba ayudándoles a armar el galpón, clavando las chapas, y estaba la carrera el 11 de noviembre en Tigre, la carrera Remos, y vino el príncipe Humberto, y el abuelo dijo, no, hoy no clavo chapas, me voy a ver al príncipe. Así que esa es la fecha que elegimos como fundación del astillero, que fue durante el año 1924. Pero volviendo un poquito atrás todavía, sáquenme las fotos más atrás, por favor. En 1920, Emilio aprende el oficio de carpintero trabajando con don Domingo Paglietini. Era el único aprendiz obrero que trabajaba con don Domingo. Y Gino, mi padre, aprende mecánica en un taller de motores eléctricos frente al edificio de la policía ahí en Buenos Aires, un taller Tonassi. Y en 1927, mi padre hace el servicio militar en el Palomar y lo ponen a trabajar, como ya sabía trabajar, lo ponen a trabajar en el taller de Palomar y ahí toma contacto con la aviación y ya era muy observador. Entonces, digamos que se aficiona mucho a la aviación y toma como base para las lanchas de carrera los principios que se usan en la aviación. Bien. A ver, un poquito más atrás, por favor, la foto. Esta lancha de la... Ahí, ahora, un poquito más adelante.
Si pueden, acá está. Estas son las lanchas, tal vez en otras fotos se ve también, son las lanchas de madera que diseña don Emilio Renicoli entre los años 1940 hasta, digamos, hasta el 80 más o menos, fabricaron lanchas de madera que tuvieron mucho éxito. Por ejemplo, las pispiretas que se usaban para correr, que corría Alberto Renicoli, hijo de don Emilio, y los carpinteros que la fabricaban. Don Emilio hacía el modelo a escala y después los carpinteros la pasaban al natural para hacer la construcción con las cuadernas y todo. Y después le voy a contar una anécdota de cómo empecé yo a involucrarme en todo esto, junto con Horacio, porque ahí hacíamos un equipo entre los dos, a veces nos echaban del astillero y bueno, vamos a contar algunas anécdotas. Sigamos un poquito más adelante. Bueno, no, un poquito para atrás, por favor. Esta es una foto del astillero ya, como se ve, más moderno que el primero que habíamos visto. Esto debe ser más o menos por el año 1945. Se ve el frente que estuvo hasta el incendio, digamos, y atrás la casa que ya se había agrandado porque vivíamos las dos familias, la de Emilio Renicoli y la familia de mi padre. Vivíamos todos juntos. Bueno, sigamos. Bueno, esto ya es más nuevo, pero entre el año 1930 y 1940, mi padre corre muchas carreras con fuera de borda, muchas en el cálculo argentino, y digamos que el que lo inició, en el impulso inicial en las carreras fue el de Alfonso Fernández. Realmente los dos se apreciaban mucho y estuvieron muy competitivos hasta que Ildefonso Fernández, corriendo con el lancha, tuvo un accidente, le explotó y bueno, ahí dejó de correr. Pero esta foto es muy importante. Y es muy importante ¿por qué? Porque aquí se ve el modelo que hacía a escala don Emilio, que era medio modelo, y acá están mis tres maestros. Mi padre, don Emilio, y este carpintero que se llamaba Juan Busic, que había venido de Italia, él trabajó en algún astillero de Trieste, y realmente lo que este hombre sabía era increíble. Esta lancha de carrera, después vamos a hablar de ella, es el flete que Juan Las Heras Núñez en el año 61 hizo 166 kilómetros, pero en pruebas habían llegado a hacer caminar 180 kilómetros con esa lancha. Pero, digamos, lógicamente, el astillero siempre trabajó en equipo. O sea que desde que se inició y en toda la evolución, al principio fue Gino y Emilio, pero después hubo un enlace entre Horacio y yo, que éramos de la misma edad y trabajamos con ellos, y bueno, voy a ir contando esa historia. Pero yo aprendí mucho de este hombre. Este hombre había estado en la guerra del 14, en la guerra de Europa, del 14 al 18, y había estado en una ametralladora, me contaba, y se ve que el hombre le había afectado psíquicamente un poco el tema de la guerra, pero sabía. El hombre terminaba de comer al mediodía, yo muchas veces iba a charlar con él después que terminaba de comer, y se hacía sus herramientas, sabía hacer de todo. Pero lo que a mí particularmente me influenció mucho, mirándolo a él y trabajando con él, era que hacían este modelo. Este modelo había que trazarlo natural para hacer las cuadernas y todo. Yo le ayudaba a él. Entonces, tuve la suerte de un chico de ver cómo era la construcción y las líneas de agua de una embarcación y verla después funcionar. Eso fue muy importante para mí.
Esta es una de las últimas porque después Alberto Renicoli se retiró del astillero y se dedicó por su cuenta y siguió fabricando lanchas de carrera. Él tuvo lo que se llamaba catamarán, ganó 7 veces la clasificación general entre San Fernando y Rosario con los catamaranes. Eso realmente era muy buen piloto. Bueno, sigamos. Aquí está mi padre con la Cuco. Esta lancha tuvo una historia, no solo una Cuco, sino que hubo 2. Actualmente la tiene un señor, no recuerdo el nombre, que la está restaurando. Y empezó, la encargó a mi padre Horacio Pereda para que corriese su hija Juana Pereda, que fue una gran piloto. Le voy a pedir una disculpa. Cuando veo estas cosas a veces me trabo un poco, pero disculpen. Bueno, les sigo contando. No, por favor, la anterior. Esta lancha era una 460 de Paglietini. Fue la primera lancha que diseñó Oscar Paglietini. Y fue la época entre el año 40 y 45 que vinieron a correr en lancha Juan y Oscar Gálvez. Hicieron después con mi padre y con Oscar Paglietini, los Gálvez, una muy buena relación, una amistad que duró muchos años, pero en un reportaje, que lo tengo guardado, Oscar Paglietini decía que el problema que tuvo que nunca le podía ganar a Renicoli y a Paglietini. Así fue la cosa. Pero Juana Pereda, con esta lancha, que corrió 3 o 4 años, realmente ganó mucha carrera. Era una piloto excelente. Mi padre siempre lo decía. Bueno, avancemos un poco más. Aquí ya empieza cuando, digamos, estamos hablando de lanchas de carrera, pero ocurre que en el astillero, las lanchas de turismo y toda la experiencia que se fue haciendo, mucho estuvo basado en experiencias anteriores de lancha de carrera. Acá, bueno, esta foto es anterior a la que vimos antes. Vamos a hablar de esta. Esta es una lancha fabricada en el astillero con era un diseño americano de John Hacker. Primero tuvo un motor Alfa Romeo de 2.500 centímetros que mi padre le había acoplado un compresor para aumentar la potencia. Ese motor había sido fabricado en Italia para, digamos, primeramente como motor deportivo, pero en la guerra fue usado para unas lanchas que tenían una carga explosiva en la proa y tenían una transmisión dentro-fuera. Realmente los inventores de la transmisión dentro-fuera fue un ingeniero Gattaño. En Italia estaba muy hermanado los ingenieros aeronáuticos con los de las lanchas y de los autos. Entonces, cuando corrían la Copa Schneider de aviones, los italianos llegaron a hacer un hidroavión que no tenía pontones, sino que el mismo fuselaje hacía que flotara, pero no podían lograr poner la hélice aérea en marcha porque tocaban el agua. Entonces pusieron conectado el motor de la hélice aérea a una hélice con una transmisión dentro-fuera que cuando el bote empezaba a planear y podían poner en marcha la hélice aérea, la transmisión era como un tren retráctil, entraba en el fuselaje. Con ese avión hicieron un récord muy importante de velocidad, no recuerdo cuánto, pero este motor Alfa Romeo nació de ahí. Déjenme un poquito la de atrás primero, todavía. Esta. Bueno, con esta lancha Yape ganó muchas carreras. Digo que mi padre tengo que hacer un poco el reconto, pero yo creo que debe haber ganado como 50 carreras organizadas por el Yape Argentino, porque en esa época prácticamente casi todas las organizaba el Yape Argentino. Con esta hizo ganó una carrera de San Pedro aquí a San Fernando, que eran 160, son más o menos 160 kilómetros y lo hizo en menos de 2 horas, corriendo de acompañante con Pablo Birser, que fue un corredor de autos muy bueno en su época también.
Y después por el cambio de categoría y eso pasó a tener un Ford 60 y ganó muchísimas carreras. Realmente fue una embarcación muy exitosa. No sé si quieren poner la otra. Bueno, aquí está otra de las lanchas diseñadas por don Emilio. Como éramos bastante revoltosos en el astillero nos echaban. Entonces íbamos a trabajar con un vecino que se llamaba Miranda. ¿Y qué hacíamos con Horacio? Los remachábamos los botes tinglados. Entonces uno tenía que golpear el remache y el otro tenía que aguantar. Y a veces nos hacíamos mal y nos peleábamos y nos agarrábamos a trompada, entonces este Miranda nos tiraba arriba de la pila de acerrín y nos trompeamos y después seguíamos. Y nos pagaba $1 por día y nos daba un mate cocido con una galleta. Y en el primero, mi padre se lo compró, lo tuvimos muchos años, anduvimos mucho de los 10 años en adelante, aprendimos mucho. Y este barquito después, yo me enteré, lo compró Charlie Castex. Así que tiene una larga historia. Aquí en el centro está mi padre con un bote que era de Eduardo Seré. Eduardo Seré fue otra de las personas que ayudó mucho a mi padre, que como anécdota les cuento que todas las carreras que corrió nunca fue propiedad de él, siempre se las daban los clientes para correr. Este bote fue muy bueno, un diseño de un italiano, hecho por Cadenacci, un excelente bote. Y la foto que se ve a la derecha, claro, ahí se mezcla un poco la cuestión, porque ya es lo de plástico, pero antes de entrar en esa vamos a pasar la anterior y después seguimos con la historia de esa. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Porque el Zoom tiene una duración, ya pasó una hora. Bueno, avancemos un poco más rápido entonces. Bueno, avancemos aquí. Aquí está la Cera Núñez, con esa que vimos pasado la construcción, con esta hizo el récord en el año 1961 de 166 kilómetros. Aquí a la derecha aparezco alguna vez que no sé, me pusieron la revista de la Nación, con un bote que aerodinámicamente fue el mejor logro. Intenté un mundial la plata homologada del argentino, hice 180 kilómetros hacia un lado y hacia el otro lado agarró una ráfaga de viento y se voló y aterrizó de nuevo, pero bueno, esas cosas ocurren, no lo pudo hacer. El récord lo tenía en ese momento Carlos Artú. Pásame la siguiente. Pásame la siguiente, por favor, así sigo, porque si no, no. Un poquito más que se escucha entrecortado. Acá está. Bueno, esta foto del centro es muy interesante. Aquí aparece don Jacobo Krieger, que siempre estuvo detrás de todos nosotros cuando fuimos a correr al exterior. Realmente fue una excelente persona en todo sentido. Aquí aparece Evinruth, el dueño de la fábrica, con Ángel Bacena, y aparece una parte corriendo, y atrás el barco, el Chantecler de Evinruth. Esta carrera se hizo en el año 1975 y un comité internacional eligió 15 corredores de distintos países, y me tocó a mí, no sé, por casualidad, correr. Bueno, eran todos muy corredores, muy reconocidos. Tuve la suerte, eran 3 series y una final, gané una serie, en la final entré séptimo. Pero siempre quiero resaltar que don Jacobo Krieger, que también fue el que impulsó a Calas Offshore, siempre nos ayudó mucho. Y aquí a la derecha vemos la largada de la carrera de 6 horas de París de 1974 con un bote hecho en el astillero, que lo habíamos diseñado nosotros, y entre todos estos llegamos tercero en la general y segundo en la categoría. Fue uno de los primeros éxitos en el exterior de una embarcación argentina. Sigamos. Perdón. El de la izquierda, volvamos atrás un poquito, el de la izquierda es el bote que hicimos para correr las 24 horas de Rouen, donde fuimos 3 pilotos, Fernández, Hernando Arena y yo, y estuvimos 19 horas primero, y se nos rompió el motor cuando lo llevábamos 3 vueltas al equipo oficial de Mercury. Ahí largaban 70 botes, más o menos como acá, y realmente causó sensación porque este bote de la derecha
también en las 6 horas de París fue muy observado porque fue el primero que tenía el cockpit desplazado hacia un lado para compensar el torque de la hélice. Y en el circuito se veía que era el bote que más derecho iba. Acá desgraciadamente se mató un corredor italiano porque se le cruzó el bote y le pegó a una reja y se mató. O sea que estas fueron actuaciones muy buenas. Y aquí esta es la última. Acá ya empiezan, cuando empieza Roberto, Hernán, Andrea y bueno, todo el equipo que siempre vamos avanzando. Con un bote diseñado por Hernán, que corrió varias carreras los 1000 kilómetros y campeonato campeonato mundial de 2 litros. Y este es el astillero actual, que no está la construcción nueva en esta foto que está hecha acá. Esto tenemos 5.000 metros cuadrados y ahí estamos trabajando ahora. Aquella vela de plástico. Si queda tiempo, quisiera hablar un poquito del momento en que pasamos de la madera al plástico. ¿No se queda tiempo? Sí. 3 minutos. Bueno. ¿Cuánto? Mire. ¿Cuántos minutos, Estela, Eduardo? 3. Bueno, yo les quiero leer lo que escribió Riva, porque es exactamente a lo que nos pasó a nosotros. Riva en Italia, en 1960, quiere empezar a construir embarcaciones de fibra de vidrio. Y tiene una gran contra, que eran los que venían antes y los vendedores y todo. Y él escribe, Riva, en ese momento era el dueño, después vendió la fábrica, dice, fue un momento traumático porque lo veían como plástico tipo balde roto, incompatible con las embarcaciones Riva. Y Carlos tuvo que luchar contra toda esta gente hasta que dejó a su red de venta y le dice lo siguiente, en una reunión. Hoy vosotros veis la fibra de vidrio como si fuera estiércol, pero algún día, dentro de muy poco, os caerá encima como una gran ola imparable y vais a pagar por comer de ese estiércol. Es exactamente lo que nos pasó acá. Tuvimos digamos, no fue una pelea, pero fue muy difícil entrar en el plástico, que fue en 1960. Eso es una historia que lo podemos contar en otro momento porque es muy extensa, pero es muy interesante. Argentina fue uno de los primeros países que empezó a hacer embarcaciones de plástico a través de lo que hacía el Llame con el material que traía de Inglaterra y que nos facilitó para empezar a hacer las primeras pruebas. No sé si queda algún tiempito más. Y si me quieren hacer alguna pregunta. Yo diría que empecemos las preguntas, que debe haber muchas, ¿no? Eduardo, ¿vos tenías alguna de las preguntas? Sí, bueno, la primera pregunta que yo tenía, Jorge se me adelantó, porque era el paso de la madera al plástico, ¿no? Con lo cual, eso ya estaría respondido. Pero después, otra inquietud que tenía era, ¿por qué se inclinaron por fabricar lanchas en vez de veleros o cruceros? ¿Qué fue lo que les hizo tomar esa determinación? No, nosotros fabricamos cruceros también. Es más, fabricamos cruceros de hasta 14 metros en plástico. Exportamos a muchos países cuando daba la relación costo-divisa. Exportamos a Estados Unidos, a Puerto Rico, a Chile, a Libia, a Suecia, a Holanda, a Finlandia, no importamos cruceros y lanchas. Pero, digamos, siempre preferimos, tal vez sea es una historia larga de contar, preferimos fabricar lanchas y no cruceros. Preferimos a los que fabrican cruceros venderles los motores. Tenemos otra pregunta, Jorge. ¿En qué zona del delta corrían? Bueno, en las primeras épocas se corría mucho en el río Capitán, en el Luján, más o menos frente a la sede de San Fernando del Chaco argentino, ahí se hacían carreras. En toda esta zona, pero después cuando empezó a haber mucho tráfico y por ahí hubo algún accidente, ya no se pudo hacer más carreras en esa zona.
Y en Dársena, ¿no? Ujú. En Dársena, ¿no? Ah, en Dársena, ¿no? Alejandro. Se corrió. ¿Cómo? Eduardo, Sí, yo le quería preguntar también a Jorge, con su Cati padre, que compartieron varias cosas, ¿no? Bueno, mi padre y su Cati fueron muy amigos, tanto con Falucho como Arturo, y después Carlitos conmigo, él corrió muchos botes que yo diseñé, fabricaron ellos. Realmente siempre estuvimos muy buena relación y trabajamos en muchas cosas juntos. Bien, acá está Agustín Zucati, que te está escuchando. No sé, Agustín, si querés Si habilitar querés conectar el micrófono. micrófono, Agustín, ahí está. Sí, Te está acá escuchando está Agustín, Carlitos. Zucati padre e hijo. Hola, Carlito. Compartiendo el micrófono. Carlito corrió la primer carrera de las 6 horas de París. Es una historia muy larga para contarla. Bueno, y ahí arrancó un poco las competencias de argentinos en el exterior, que fue muy exitosa. Hay siempre un delay. Alejandro, ¿tenías Con alguna Jorge. pregunta? Bueno. Sí, ¿y cómo ve Jorge el futuro de la motonáutica argentina? ¿Por ¿Qué dónde, proyectos tienen? Miren, por dónde yo ves la cosa? hacia el futuro tengo, digamos, no entremos en si la Argentina anda bien o mal, porque es fundamental que para que esto se desarrolle la economía y el país ande mejor. Pero lo que está ocurriendo es que se están haciendo embarcaciones que no cumplen los requisitos de seguridad que exige el reglamento internacional. Y se han producido accidentes fatales por eso. Y por eso es que yo digo que el chaclo argentino debería volver a ser la entidad que rija los reglamentos de acuerdo con la UIN, porque se están haciendo carreras y embarcaciones que están mal hechas. Hoy no tiene por qué matarse nadie, y sin embargo ha ocurrido. Jorge, discúlpame. Bueno, justamente dices en la tecla, un poco es una especie de círculo vicioso, porque el Yacht Club no está metido en el tema y justamente por lo que me estás diciendo puede llegar a ser uno de los motivos. Entonces Exacto. ahí tenemos que trabajar para que en el momento que la cuestión esté un poco más segura, ahí sí el Yacht Club que se meta nuevamente en el ambiente de motor. No, sí, les cuento que durante los años 70 al 80, Argentina estuvo técnicamente a la par de lo mejor del mundo en embarcaciones de competición y lo demostró ganando muchas carreras. Por ejemplo, los botes que hacía SCB, que era Sartú, Germán Barbot y los dos hermanos Sartú, tuvieron tanto éxito en Europa que los europeos hicieron modificar el reglamento para que no les ganaran. Un día podemos hablar muy extensamente de eso también. Viejo curro. Bueno, si no hay alguna pregunta más, adelante, Sí. Estela, por favor. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, Bien. muchas gracias. ¿Cómo estás? No, ¿Qué gracias a son usted. esos trofeos que tenemos por detrás? Bueno, esos trofeos que están ahí, vamos a empezar por la Copa Robert. Esta Copa Robert es el trofeo que más, que mi padre más apreciaba. Como les conté, fue instituida por un señor Robert, que corrió las primeras carreras en el año 1908, 1909, y dice para yachts anastas de más de 22 pies de eslora en flotación, así que se imaginan la época que era. Es del Yacht Club argentino, fue una Copa Challenger y está acá grabada por todos los que la ganaron. Se empezó a correr en 1929 y, por ejemplo, la ganó Juan Ortolán, Brousseau, Bluson, Milberg, casi todos socios del Yacht Club argentino. Pirate, Murman, que fue el gerente del astillero Ortolán, Bernasconi, Jorge Macías. Bueno, hasta que finalmente
esta copa quedaba definitiva para que la ganara 3 veces seguidas. Y mi padre con la lancha Cuco la gana en el año 45, 46 y 47 y se adjudica definitivamente. Para que lo vean, No, ¿sí? da la vuelta que dice yo creo que... Muy bien. Ahí dice yo actúo argentino. ¿Qué querés que te pase? Bueno, Estos son algunos. Bueno, este es el Olimpia de Plata, que lo gané, me lo otorgaron que hacen todos los años los Olimpias en el año 1972. Desgraciadamente no lo pude retirar yo porque estaba enfermo. Íbamos a correr las 6 horas en Junín y tenía hepatitis y justo me tuvieron que traer de urgencia. Bueno, así que no lo pude recibir, pero bueno. Fue el primer Olimpia de motonáutica. Este lo aprecio mucho. Este lo aprecio mucho porque esto es un premio otorgado por el CIDI, que es el Centro de Investigación de Diseño Industrial dependiente del INTI, y me lo adjudicaron al astillero y como constructor, y a mí como diseñador por la lancha Dina en el año 1970. Este es un premio que lo aprecio mucho. Este lo ganamos en el 2018 como empresa familiar. Fue un concurso que hizo el diario Clarín con el Banco Galicia. Y también es muy apreciado. Y este otro, este es un premio que nos otorga Suzuki, que lo retiró Hernán justo al mismo tiempo que nos dieron por haber sido durante el año 2017 y 2018 la empresa de mejor performance en América Latina. Jorge, te queríamos perdón. preguntar el tema de la albacora. ¿Qué satisfacciones te dio la albacora? No, les cuento, si tengo tiempo les puedo contar un poco la historia porque es muy interesante, es un poco extensa, pero vamos a ver hasta que nos... Terminamos con eso, Jorge. sí, tenemos el compromiso de terminar no más allá de las 9:10, así que tenemos unos 6 minutos más para ir cerrando esta charla que seguiríamos por horas, ¿no? Arrancamos en el año 1961-62 con el plástico reforzado. La primera embarcación que hicimos es el Dorado, el primer Dorado de fondo plano. Después llegamos a hacer más de 3.000 embarcaciones. Y si cuento los que copiaron otros fabricantes de ese bote, debemos andar por los 7.000 más o menos. Pero este premio de la lancha Dina, que digamos la albacora es el derivado de este bote, es la primera embarcación diseñada en B profunda aquí en la Argentina. Y no voy a hacer nombres, pero recuerdo que un día un muy reconocido fabricante y diseñador argentino le dijo a mi padre, lo vino a ver y mi padre le mostró lo que estaba haciendo y me dice, Jorge, está loco, eso no sirve para nada, va a tener que tirarlo. Bueno, resulta que para hacer eso, como no teníamos experiencia y no había mucha información teórica para hacer los cálculos y eso, y hicimos un modelo a escala. Yo digo hicimos porque trabajamos en equipo, mucho trabajó Horacio en esto, don Emilio y mi papá, y hacíamos un equipo. Pero hicimos un modelo a escala y lo remolcábamos. Y habíamos hecho, digamos, técnicamente la prueba que hicimos en el río era del mismo alcance que lo que se puede hacer en un canal de pruebas. Acá en la Argentina el único que hay es el de la Facultad de Ingeniería, ahora hay uno en Mar del Plata. No, perdón, hay uno en Uruguay, en Montevideo, muy bueno, pero era muy lento. Y antes de fabricar la lancha, con las pruebas que había hecho en el modelo, que lo tengo, que era transparente, y entonces veíamos cómo los deflectores podíamos cambiarlos y modificarlos y mejorar. Cuando empezamos a construir la lancha sabíamos cómo iba a andar. Y digamos que ese amigo de mi padre que dijo que teníamos que tirar todo, cuando había fabricado una parecida al mismo tiempo, y cuando la tiramos al agua esta para probarla, lo primero que hice fue a buscarlo y a llevarlo a dar una vuelta, y el hombre, muy sincero, me dijo, Jorge, lo que hice yo no sirve para nada. La tiró,
y después fabricó otras que eran con este tipo de fondo, que en el mundo todavía habían embarcaciones de más eslora, pero era muy al principio, no había todavía mucho conocimiento de este tipo de fondo, y de ahí derivaba, el día de hoy, las salvacoras que estamos construyendo tienen modificaciones en la manga, pero el fondo sigue siendo más o menos el mismo. Bueno, tenemos en el grupo una motonauta que también es velerista y quiere cerrar con una pregunta. Estela, por favor. Y ahora sí cerramos. Bien, bueno, tenemos otro que realmente es Zuccati, Agustín Zuccati, pero una pregunta. Néstor Volker diseñó el Canar, básicamente, que es un velero, un monotipo, y queríamos, para cerrar, que nos cuentes un poquito, porque es como, tiene 2 velas, es un barco liviano, pero que realmente no lo vemos en el río. Bueno, les cuento el canal. En un viaje por Europa vi un botecito que era muy rápido, hecho en Francia. Le tomé algunas dimensiones y cuando llegué acá le dije a Volker, haceme un plano para hacer y él diseñó el canal. Era muy veloz, tenía 12 metros cuadrados de vela y pesaba 100 kilos, pero tenía un problema muy grave. Cuando lo empezamos a vender, para manejar ese barco, es como hoy, por ejemplo, cuando manejan estos barquitos que van tan rápido, caminaba 30 kilómetros con viento fuerte, y se rompían muy fácil. Y el otro problema era que estaba insuflado en poliuretano, y en esa época no se podía importar el poliuretano. El Nacional tenía un problema que cuando de día hacía calor, nos pasaba a los que iban al norte, y de noche se enfriaba, el material volvía a reaccionar. Que a ustedes les va a resultar bien. Ustedes tienen un agente excelente en el Giacomo Argentino, tanto Claudio Cambria, en la parte administrativa, que siempre, cada vez que me compro un motor me vuelve loco porque me pelea hasta el centavo, y los mecánicos, con Luis Sánchez antes y con Omar Torrado ahora. Realmente da gusto trabajar con el club de ustedes, porque cuidan realmente el material, y entonces eso nos impulsa a nosotros a que le prestemos todo el apoyo posible, porque vemos otros clubes que destruyen las cosas. El Giacomo Argentino en ese sentido es un ejemplo, así que no quería dejar que lo supieran.